Vamos a comenzar el tema de funciones reales de variable real, dando algunos conceptos previos y algunas definiciones para poder utilizar funciones reales de variable real. En principio, una función real de variable real se designa de esta manera. O sea, nosotros definimos una función que va a ser f, que va a tomar valores reales y al sustituir vamos a obtener una función con valores reales. O sea, si tenemos esta gráfica que tenemos aquí a la izquierda, esa gráfica es f de x igual a x cubo menos x, y si yo voy sustituyendo valores reales, obtengo valores reales. O sea, si por ejemplo sustituyo el 1, obtengo f de 1, que será 0. Si obtengo, ese sería este. Si sustituyo por ejemplo el 0, sustituir, obtengo f de 0, que en este caso también es el 0, será el punto 0, 0, que será este que obtenemos aquí en la gráfica. Y así sucesivamente. Esta notación lo que nos indica es que una función f, se suele llamar f, vamos a sustituir valores reales y obtendremos valores reales. Esas coordenadas serán puntos de la función. ¿Qué significa esta D? Pues esta D es lo que se denomina dominio. Dominio, campo de existencia o campo de definición. O sea, aquellos valores reales que puedo sustituir en la función. Como veremos más adelante, aquí en la parte inferior, veremos que cada función tiene su dominio. O sea, tiene una serie de valores que puedo sustituir y otros que no. Aquellos que puedo sustituir se denomina dominio. Unos conceptos previos que tenemos que tener claro es que tenemos el eje X y el eje Y. La variable X se denomina independiente porque no depende de nadie. Podemos sustituir cualquiera cuando queramos. Y la Y se le llama dependiente. Dependiente porque se obtiene una vez que nosotros sustituyamos la variable X en la función. Por eso se denomina dependiente. Otros conceptos previos que tenemos que saber es lo que se denomina recorrido. Recorrido de una función serán todos los valores que obtiene la función. O sea, si nosotros sustituyésemos todos los puntos del dominio, el recorrido sería todos los puntos que nos hubiera salido al sustituir todos estos puntos. Igual que recorrido se suele representar como R de f, el dominio se suele representar como D de f. Y un cálculo que es importante a la hora de empezar a manejar una función es el cálculo del dominio de una función. O lo que es lo mismo, ¿qué valores puedo yo sustituir en la función? Tenemos básicamente 5 casos diferentes que los vamos a ver ahora detalladamente. El primero, ¿qué ocurre si tenemos una función racional? O sea, una función que es un polinomio dividido otro polinomio. Pues evidentemente yo podré sustituir cualquier punto que no haga que el denominador sea 0. O sea, que el dominio de esta función serán todos los valores de R, de manera que Q de X
sea así distinto de 0. O sea, cualquier valor que no anule el denominador. Veamos un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, la función pues x menos 1 dividido x cuadrado menos 4, yo podré sustituir aquí cualquier valor siempre que al sustituir en el denominador no sea 0. Por tanto, para calcular dominio solamente tomamos el denominador, lo igualamos a 0 y resolvemos. En este caso, solamente nos aparecen dos valores. ¿Qué significa? Que el dominio de esta función será cualquier valor menos el menos 2 y el 2. O sea, vale sustituir cualquier valor menos uno de estos dos, porque entonces dividiríamos por 0 y no existe. El siguiente caso es si tenemos una función radical o logarítmica. Englobo las dos porque el estudio es similar, aunque la conclusión tiene alguna diferencia entre una y otra. Entonces, si yo tuviese una función racional, por ejemplo, f de x igual a la raíz, por ejemplo, de x menos 1 dividido x menos 2, y voy a hacer el estudio similar a una función logarítmica, que sea, por ejemplo, x menos 1, x menos 2, vamos a suponer una función similar en las dos, la raíz de un número siempre existirá si el argumento es mayor o igual que 0. Mientras que en un logaritmo existe si su argumento es mayor estricto que 0. ¿Qué significa? Que cuando tengamos una función radical o una función logarítmica, debemos de estudiar el signo del argumento en ambos casos. Si nosotros estudiamos el signo de los argumentos, en este caso es sencillo, porque la raíz es 1 y 2. Si nosotros estudiamos el signo, cual como se estudie, a nosotros nos aparece que el signo es positivo antes del 1 y después del 1 y negativo entre 1 y 2. Por tanto, una vez estudiado el signo, si tenemos la función radical, nos debemos de quedar con los valores que sean positivos y el 0. En cambio, en la logarítmica, solamente con los positivos. Por tanto, el dominio de f sería de menos infinito al 1 incluido, y el 2 no incluido porque está en el denominador, y como es parte de una función racional, no puedo hacer que el denominador sea 0 hasta el más infinito. En cambio, en la función g tendremos que quedarnos con los intervalos positivos, o sea, de menos infinito al 1 abierto y del 2 al más infinito. ¿Por qué? Porque si yo le diese el valor 1 a la x, aparecería en el argumento 0 entre menos 1, 0, y el logaritmo de 0 no existe. Resumiendo, una función radical, una función logarítmica, se estudia el signo. Y mientras en los logaritmos siempre van a ser paréntesis, en las radicales pueden ser corchetes mientras no incumpla la regla de la función racional. O sea, los denominadores van con paréntesis. La función exponencial es bastante sencilla, porque si yo tengo una función exponencial
2 elevado, por ejemplo, a x más 3, yo sé que una función exponencial no tiene nunca ningún problema con el dominio. En principio, siempre el dominio va a ser R. Por tanto, si nosotros tenemos una función exponencial, de lo que nos tenemos que preocupar es del exponente. O sea, si yo tuviera una función exponencial del tipo 3 elevado a x menos 1 partido x cuadrado menos 4, por ser exponencial no deberíamos tener ningún problema. Pero el exponente es una función racional, que es la misma que la del ejemplo de la función racional. Y lo único que tenemos que hacer es el estudio del exponente. Como ya lo tenemos hecho anteriormente, el dominio de esa función, aunque sea exponencial, será todo R menos el menos 2 y el 2. Para terminar, veamos una función definida por partes, o a trozos, también se suele definir así. Cuando tenemos una función definida a trozos, vamos a poner una cualquiera, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado menos 1, si menos 1 menor o igual que x menor o igual que 3. 1 partido x más 2, si 3 menor o igual que x, perdón, una función definida a trozo, evidentemente no puede estar, ni una función de cualquier tipo, pero menos una a trozo, no puede estar definida en dos puntos iguales de diferente manera. Por tanto, en la segunda no puede llevar igual si ya lo lleva en la primera. Por tanto, si es menor o igual que 5 y 1 partido x menos 6, si x es mayor que 5, por ejemplo. Entonces, por ser una función definida por partes, tenemos que los intervalos nos está definido, de momento, por definición, va desde menos 1 a 3, de 3 a 5 y de 5 a más infinito. De momento, solamente tenemos definidas funciones en esos intervalos. Y ahora tenemos que hacer el mismo estudio que hemos visto antes en cada uno de los intervalos. Por ejemplo, en el primer intervalo, al ser una función polinómica, no hay ningún problema, por tanto está definida en todo el intervalo. En el segundo intervalo es una función racional y debemos de quitar para x igual a menos 2. Pero este valor no está entre 3 y 5. Por lo tanto, podemos olvidarnos de quitar ese valor, porque esta función en este intervalo no tiene problema. Tendría problema si esta función estuviese en un intervalo donde estuviese el menos 2, como nos pasa, por ejemplo, en esta tercera. En esta tercera tenemos una función racional donde habría que quitar el 6. Y el 6 sí está en este intervalo. O sea, 6 es mayor que 5. Por tanto, nosotros, para indicar el dominio de esta función, tendríamos que poner primero el intervalo original, o sea, de menos 1 a más infinito, y quitar el 6. Porque el 6 no se puede sustituir en este intervalo. Como hemos visto antes, el menos 2 no hace falta porque no está en el intervalo. Otra forma de poner la solución sería de menos 1 a 6 con paréntesis, se abre paréntesis, de 6 a más infinito. Sería lo mismo.